Ahora Radio María presenta la repetición de la catequesis del día. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho le contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcar, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúncialo, para que todo lo que el Señor hizo contigo quede de manifiesto. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio, qué palabra, qué escena, qué contrariedad, qué contradicción, qué todo, ¿no? en este lindo evangelio. Lo primero que podemos decir, me animo a dar algunas pistas y, Cori, podemos compartir ya la consigna, cosa de poder empezar a participar y que
y que vayamos haciendo también esta catequesis juntos, ¿no? Tenemos consigna. Sí, sí, la consigna ya está compartida en la red social de Facebook y lo que nos invita es a que podamos nosotros nombrar a esas personas o espacios a quienes hoy sentimos que tenemos que anunciar el bien que Jesús nos hizo. Esa sería la pregunta. ¿Quiénes son esas personas o espacios a quienes les tengo que anunciar el bien que Jesús me hizo? Bueno, porque así termina el Evangelio de hoy. Bueno, algunas pistas que quizás nos pueden ayudar o que a mí me hacen pensar, ¿no? Porque es un Evangelio de los, vamos a decir, de los que no termina bien, en el sentido de que acá hay una comunidad que pareciera no quiere comprometerse con la vida, ¿no? Que es la comunidad esta, ¿no? De Gadara o de Gerasa, los gerasenos. La escena comienza que Jesús va a la otra orilla, es decir, el Evangelio nos pone en una sintonía de que algo importante va a pasar, porque cada vez que Jesús pasa a la otra orilla, más allá de ser la geografía propia de ir del otro lado del mar, ¿no? Y de cambiar el pueblo, nos está haciendo alusión a un misterio hondo de la fe, ¿no? Acá va a pasar algo importante porque tenemos que ir a la otra orilla, es decir, tenemos que cambiar no solamente el escenario, sino también la mentalidad. Algo grande va a ser Jesús. Y llama poderosamente la atención que ni bien desembarcan del otro lado del mar, ¿no? En una región que no es de las frecuentes en el Evangelio, por lo menos de las que frecuenta Jesús, sino que tiene que ver con ir más allá, con ir del otro lado, incluso rozar lo pagano, lo primero que encuentran en la ciudad, como muchos de nuestros poblados, ¿no? Es el cementerio, ¿no? El cementerio. Y en el cementerio una persona que no es que estaba ahí de paso, estaba haciendo alguna cosa, sino una persona que vivía. Esto es fuerte, ¿no? Porque es una persona que vive en los sepulcros. Es decir, su pan cotidiano, su compañía cotidiana, permanente, en el día a día de todos los días, es la muerte. Es la muerte. Y es también la podredumbre, lo cadavérico, ¿no? La descomposición, ¿no? Pareciera ser, por cómo comienza el relato, que no hay alegría ni esperanza. Es decir, no es esa muerte que abra la esperanza esperando justamente la gloria de la resurrección de Jesús, sino que es aquella que se cierra en la tristeza de la finitud de esta vida. Y ahí vive una persona. Hay un ser humano que no tiene lugar en la comunidad, que está endemoniado, es decir, no solamente no es que tiene la presencia de un espíritu así, como a veces se muestra en alguna película, a veces también un poco ridiculizándolo, ¿no? Es decir, hay alguien aquí que tiene el corazón separado de Dios, hay alguien que no puede entrar en comunión, ni con sus hermanos, ni con Dios, ni con él mismo, y el único lugar en el que él puede habitar son los sepulcros. Ahí vive una persona, y ahí Jesús va a encontrarse, y va a encontrarse con él, ¿no? Y inmediatamente que lo ve, manda ese espíritu impuro, es decir, manda todo aquello que en el fondo del corazón separa a la persona de la plena comunión con Dios y con los hermanos, a que lo dejen, a que se vaya, a que desaparezca. Como venimos escuchando en el Evangelio de Marcos, los espíritus impuros dialogan con Jesús, porque Marcos tiene claro que si los hombres no confiesan a Jesús como Señor y Salvador, sí lo van a hacer los espíritus impuros. Guarda con esto. Y entonces le piden ese diálogo ir a la piara, ¿no? Que por sí, para los judíos, el chancho, ¿no? Por eso no se come la comida de cerdo, es un animal prohibido por la ley, que tenía un montón de enfermedades y entonces por eso la ley de Moisés lo prohibía, ¿no? Para que, no porque esté mal, ¿no? Sino porque como en la época de Jesús y antes también, era problemático por una gran cantidad de enfermedades, la ley de Moisés lo prohíbe directamente el consumo. Es decir, el chancho ya estaba maldito, ¿no? Porque para esa cultura, para ese sistema religioso, para esa manera de poder entender la realidad y la comunión con Dios, era un animal que no se podía comer, ¿no? No porque el chancho sea malo, ¿no? Sino porque traía un montón de enfermedades que hoy, gracias a Dios, están resueltas y podemos comer todo chancho. Que nosotros, el pueblo de la Nueva Alianza, no nos atamos a eso.
Y entonces se precipita por el acantilado, y acá viene el momento de mayor crisis, me parece a mí, del Evangelio de hoy, donde esta persona, liberada del poder de este espíritu, habiendo recibido el resto de los pobladores el anuncio de estos pastores que lo estaban viendo y que desde lejos han visto esta escena, cuando se encuentran y se reencuentran con esta persona del poseído, desposeído, es decir, no poseído por este espíritu, donde lo ven en sus sanos cabales, donde lo ven limpio, donde lo ven sereno, donde lo ven alegre, ¿no? Posado sobre las tumbas que lo han matado a él y lo han dejado sin ningún tipo de comunión, en vez de alegrarse, le dicen, nosotros no queremos tener nada que ver con esto. Es fuerte esta comunidad de los gerasenos, porque no quiere la vida. Es fuerte porque esta comunidad prefiere que haya alguien que habite en sepulcros. Es una comunidad que no se alegra con la vida que Jesús trae, con la vida que Jesús da. No se alegra con la buena noticia de la salvación, ¿no? Y no quieren tener absolutamente nada que ver, por eso le dicen a Jesús, andate, ¿no? Está bien, todo muy lindo esto, ¿no? Pero déjanos en paz, ¿no? Dejarlo en paz significa para esta comunidad que los espíritus impuros sigan dominando los corazones de todos, no solamente de este endemoniado, sino los de todos que no quieren la comunión plena. Es decir, hay una comunidad que pareciera ser, se alegra de que haya personas excluidas de la misma. Esto es muy fuerte. Este es un aspecto del Evangelio de hoy que es terrible, ¿no? Porque pareciera ser que hay una comunidad de gente, un conjunto de gente, que se siente tranquila, por lo menos, no vamos a decir feliz, pero que se siente tranquila expulsando gente, expulsando miembros, ¿no? Dejándolos afuera, que deambulen con la muerte, que habiten en sepulcros, que estén en comunión con aquello que pareciera ser que no tiene esperanza más que habitar sepulcros, pudrirse y ser alimento de bacterias y gusanos. Es terrible esta comunidad. Por eso Jesús no hace muchos más milagros ahí, se embarca, pero tiene ese último diálogo con aquel que dice, bueno, yo no quiero pertenecer a esta comunidad. Me imagino que ese es el diálogo anterior, ¿no? Señor, yo vivía entre sepulcros, yo estaba verdaderamente muerto, yo vivía la marginación de esta comunidad, de la cual también yo soy parte, y quizás uno puede imaginar que también este poseído, antes de estar poseído, también marginaba, también segregaba, también discriminaba, apartaba, ¿no? Miraba con recelo, dejaba afuera, cerraba puertas, cerraba ventanas. Señor, yo ahora necesito que todo esto que vos cambiaste en mi vida se manifieste. Dame ir a otro pueblo. Y Jesús le dice que no. Y dice, no, tu misión es acá. En este pueblo, con esta gente, en este lugar, con este escándalo que provoca el don de la vida, vos tenés que hacer algo. Jesús le podía haber dicho, sí, dale, venite, acá, esto está todo podrido, esto no va a surgir nada, esto no va a pasar nada bueno, es verdad, van a seguir siendo así con un corazón obstinado, cerrado, y no van a permitir nada, venite conmigo. Jesús le dice, no, quédate acá. Pero no para mandarlo al muere, para decir, bueno, arreglate solo, no, tu misión es entre los tuyos. Y a este pueblo de corazón duro, a este pueblo que discrimina, a este pueblo que separa, a este pueblo que cierra puertas, a este pueblo que no quiere tener que ver con la vida, vos hoy sos su discípulo, hoy vos sos su enviado, hoy vos sos aquel que tiene que llevar esta buena noticia, poniendo de manifiesto lo que yo hice con tu vida. Ahí, solamente ahí se entiende la misión de este hombre, ¿no? Llevándolo a nuestra vida y para poder participar todo de la consigna, es lo que nos pasa a todos nosotros. Nosotros también habitábamos entre sepulcros, nosotros también estábamos muertos, nosotros también no conocíamos a Jesús y Jesús pasó por nuestra vida y hoy vuelve a decirnos a muchos de nosotros,
Seguime, pero ahí, en este lugar. Por eso la consigna de hoy, bueno, ¿a quién le tengo que anunciar las maravillas? Porque ser misionero no tiene que ver con bajar contenidos, ¿no? Bajar línea, adoctrinar, mucho menos, no tiene nada que ver con el proselitismo, ¿no? La iglesia no hace proselitismo. La iglesia contagia, la iglesia propone, la iglesia sueña, anhela, y de esa manera también invita, sugiere. Nuestra fe es una fe por contagio. Bueno, ¿qué tengo que contagiar hoy? ¿A quiénes? ¿Qué cosa le tengo que decir? Porque esta persona se fue y volviendo a su comunidad con esta consigna de querer, bueno, manifestar todo lo que Dios había obrado en su vida en Jesús, ¿no? Bueno, ¿la nuestra cuál es? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuál es la buena noticia? ¿A quiénes hoy tengo que compartirles? No ideas, no cosas que puedo entender desde la cabeza, lo que puedo haber leído en libros, o que quizás estén dando vuelta por ahí, o los puedo leer de internet, algún portal, ¿no? No, ¿qué hizo Jesús con tu vida? ¿Cómo la cambió? ¿Cómo la transformó? Bueno, contalo. ¿A quién? ¿De qué manera? Bueno, esa es la consigna de hoy. Queremos escucharte, queremos participar, queremos formar comunidad aquí en Radio María. Vamos, Cori, entonces a recordar la consigna y vamos ya directamente a una pausa musical para poder seguir pasando por el corazón todo esto. Te cuento, padre, que ya hay un montón de mensajitos, A la flauta, tengo miedo ya. muchísimos mensajitos hermosos, muy lindos, que bueno, se suman a responder justamente en torno a esta pregunta: ¿quiénes son esas personas o espacios a quienes siento que le tengo que anunciar el bien que Jesús me hizo? Si querés compartimos algunos, unos 3, 4 mensajitos y vamos después Vamos. a la pausa musical, porque no nos va a dar el tiempo para compartir todo lo que ha llegado y lo que Ya me sigue conocés, llegando. es increíble. Es Ya nos in- conocemos. Es así. Por eso, bueno, vamos a avanzar. Primero, quiero contarte que llegó un saludito muy especial, porque desde Cañada de Rosquín, Mariana se suma y dice: buen día, un placer recibirlos en nuestra parroquia. Hermosa misa celebraste, hermoso el trabajo que hacen. Jesús y la Virgencita los bendigan y acompañen siempre, dice Mariana. Gracias, Mariana. Eh, Un des- abrazo grande. Le mandamos un abrazo a Mariana también Un y abrazo. gracias por compartirnos este testimonio. Conozco a mucha gente con un montón de problemas, ya sean adicción, prostitución, engaño, mentiras. Es ahí a donde con amor hay que llevarles una luz de esperanza y saberlos escuchar, porque llego ahí y hay que tratar de que se tenga un encuentro con el Señor para saber por qué llegó. O sea, entiendo que lo que nos dice Alfredo, nuestro amigo el diariero, es no juzgar, sino entender con un corazón empático tal vez por qué esa persona está en la situación en la que está y tratar de acompañar. Julián desde Carlos Paz dice: hoy el Señor me llama a escuchar y compartir su palabra con compasión y amor a mis hijos, a mi familia, pero en especial a esas personas que están cercanas a mí, aunque alejadas de la fe, incluso a los que más me cuesta, que son mis enemigos, los angustiados, los muertos en vida. Espíritu Santo, dame la fortaleza y sabiduría para seguir adelante. María Madre, guíame, dice Julián. Y uno más, el último, para ir a la pausita musical y después continuamos. André, desde Bursaco, dice: buen día. Escuché la consigna y me emocioné, porque la primera persona que vino a mi corazón fue Malenita, la hija de una gran amiga, Carla Pérez, con quien compartíamos Radio María y que hace 3 años ya partió al cielo. Justo ayer Male me dijo que estaba bajoneada y la verdad no supe mucho cómo acompañar ante esa confesión, pero debo acompañarla, porque con esta consigna me di cuenta, debo acompañarla también Jesús, ese Jesús que su gran madraza Carla Pérez siempre contagiaba a seguirlo y que a mí me llenaba de amor al solo escucharla, aunque también cuando me retaba seguido, cuando aflojaba. Abrazo grande y caluroso nos deja André, que nos comparte, bueno, esta consigna con mucho amor y con mucha emoción. Así que bueno, hacemos entonces una pausita musical, si te parece, padre, y volvemos para seguir compartiendo en torno a la palabra y lo que cada uno, estos tesoritos que nos regalan nuestros hermanos. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo
los ojos y estar viva, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentada de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solas, habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado, o habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecta y desalmada. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero viva y enterrada. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto y que piensen que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era una piba triste y encantada de Beatles, Cañalegui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, las cervezas, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 tías me hicieron esta guaina enreverada. Si alguna vez me cruzas por el litoral, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Buen día, Padre y Radios Marianos TV. Como legionaria de María, siento la necesidad de anunciar el bien que me hizo Dios uno y trino, siempre invocando primeramente al Espíritu Santo y llegando a la comunidad que visito, a mi metro cuadrado en primer lugar y también a mis vecinos, a través de las obras de misericordia, corporales y espirituales, dando un vaso, ofreciendo un vaso de agua al que tiene sed, escuchando a un hermano que necesita manifestar sus penas o sus alegrías. Hermoso el programa, Padre. Cristina de Formosa. De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar, si nada va. Bueno, muchas gracias a todos los que participan de la consigna. Tenemos, Cori, para poner en común, vamos poniéndolas porque es verdad, después no nos alcanza el tiempo. El padre larguero, che. No larguero, sino que bueno, hay mucho para profundizar, padre. ¿Qué va a ser? Y se hace cortito el tiempo, pero vamos a ir compartiendo, como vos decís, algunos de los mensajes que vienen llegando porque son muchos. José Castro dice, buenos días, padre Sebastián y amigos de la radio. Bendecido lunes para todos. Es muy importante y necesario siempre anunciar a Jesús en todos lados donde desarrollemos nuestras vidas. El Señor nos lleva a lugares y situaciones
en las que debemos descubrir la necesidad de mostrarlo, a veces solo con nuestras buenas actitudes. Yo diría, a veces solo no hay cosa más importante que con nuestras actitudes, dice José Castro desde Los Sarmientos, Tucumán. Beatriz dice, gracias Señor por amarnos tanto, que no deje de llevar a donde voy tu palabra. Sixto dice, a veces vemos que nuestros hermanos se hacen protestantes y nos quedamos mirando cómo se van. Ahí yo siento que tengo que anunciar, porque veo que se han ido porque nadie les anuncia el Evangelio. Sin juzgar y sin miedo es urgente anunciar. Lorena dice, buen día, esas personas a quienes les tenemos que anunciar el bien que Jesús nos hizo es a nuestro metro cuadrado. Bendiciones nos deja Lore. Guillermo dice, buenos días, que tengamos un excelente día y una semana bendecida. Gracias Radio María por compartir la palabra del Señor a toda la comunidad y bendiciones para todos. Nos regala también Guillermo a través de este mensajito. Después tenemos el mensaje de Pedro que dice, tengo que anunciar todo el bien que Jesús hizo y sigue haciendo en mi vida, a mi familia y a mis amigos. Lidia dice, a mi familia y a aquellos que aún no conocen la palabra de Jesús, dice Lidia desde San Pedro. Hay muchos más mensajitos que han llegado por WhatsApp, pero Padre, si te parece, continuamos reflexionando en torno al Evangelio. A raíz de las respuestas, del compartir, damos gracias a los que se animan, ¿no? Quizás pensaba en dos cosas. La primera es a los propios y a los ajenos, ¿no? Si cabe el término, pero no nos tenemos nunca que olvidar que la primera misión que nosotros tenemos como bautizados es en la propia casa, en la propia comunidad, ¿no? Porque si no, a veces quizás corremos el riesgo de pensar que como que la misión queda muy lejos, ¿no? O que hay que irse a otro lado, o que hay que adentrarse en regiones peligrosas, selváticas, desérticas, inhóspitas, ¿no? Y no, la misión tiene que ver con que yo por el bautismo soy sacerdote, profeta y rey. Es decir, pertenezco completamente a Jesucristo. Entonces, por vivir, anuncio a Jesús. Eso es lo segundo, ¿no? No sé si hay veces en las que no hace falta decir nada. Me parece que a veces pecamos, si cabe el término, ¿no? Pero por ahí tenemos esta falencia, ¿no? De pensar que nosotros los cristianos somos los que tenemos que tener respuesta para todo. Y el que tiene respuesta para todo, pero que hace las preguntas, es Dios. Entonces, muchas veces creo que cuando las palabras sobran, lo que moviliza y lo que hace posible también el acompañamiento, el abrazar, es eso, es eso mismo. No dar grandes discursos, sino ser contundente con lo que hacemos, ¿no? Esto del abrazo, por ejemplo, ¿no? Frente al dolor, ¿no? Frente a la pérdida de un ser querido, ¿no? Por su fallecimiento, el dolor de lo que significa, alguien hablaba de las adicciones, los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, ¿no? El dolor de las familias divididas, ¿no? Frente al dolor, no sé si lo que tenemos que dar son explicaciones, cuando lo primero que tenemos que hacer es abrazar. No, y me gustaba eso también que compartíamos, ¿no? Nunca juzgar, nunca juzgar. Porque el que juzga se pone en un lugar que no es el propio, ¿no? Que es el de Dios, en realidad. Y después que me parece que muchas veces pensamos que nosotros tenemos que dar las respuestas a todo. Y las respuestas a todo ya las dio Jesús. Nosotros en todo caso lo que hacemos son ecos de esa única respuesta, que es la pasión, ¿no? Que es la muerte, que es la resurrección, que es la Pascua, en definitiva, ¿no? Nosotros hemos sido salvados por Jesús. Y esa es la respuesta definitiva, total, que abarca todo en nuestra vida y que hace posibles todas las demás respuestas. Ya hemos sido salvados, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Todo en la vida tiene solución menos la muerte. Bueno, eso es mentira. Eso es mentira y lo tenemos que denunciar como mentira porque nosotros somos cristianos, nosotros creemos en la vida eterna. Nosotros no creemos que esta vida sea definitiva y final.
De hecho, por eso asumimos la muerte, que nos cuesta, que nos duele, que nos provoca un dolor inmenso, enorme, que quizás medio nos asusta, que sabemos que todos tenemos fecha de vencimiento, por decirlo así, de alguna manera. Y claro, pero la muerte no es el paso final de nuestra vida, no es la palabra final, no es lo definitivo. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, la mente tiene ansia de eternidad. Entonces, por eso ya hemos sido salvados. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón para dejar entrar la gracia de Jesús y hacernos nosotros cooperadores de esa gracia para terminar de dejarnos salvar, ¿no? Y hacer que la obra de salvación sea permanente. Por eso me parecía importante esto, ¿no? Cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de misionar, cuando hablamos de programas pastorales, yo creo que tenemos que volver a esta sencillez y a esta simpleza. ¿De qué va nuestra vida misionera? De contar lo que Jesús hizo con vos, como hace este endemoniado, desdemoniado, no sé cómo llamarlo, este endemoniado curado, sanado, liberado, ya en sus sanos cabales, ya bañado, ya restituido en su dignidad, ya no habitando en sepulcros. Lo que tiene que hacer esta persona no es dar conferencias, abrir un canal de YouTube y dar charlas interminables, leerse no sé cuántos libros de teología y explicarlos. Lo que tiene que hacer es contarle a la gente lo que Jesús hizo en su vida. Y eso es creíble. Y entonces ahí es donde verdaderamente se abre la posibilidad también de la fe. Si hizo esto con la vida de esta persona, ¿por qué Dios no lo va a hacer conmigo? ¿O es que ya lo hizo y yo no me doy cuenta? ¿O es que tengo que abrir un poco más los ojos y darme cuenta y poder mirar mejor y poder reconocer mejor? Que quizás tengo que sentarme un poco más en mi vida, ¿no? Mirar lo que me pasa a mí, lo que Dios obra conmigo, no tanto lo que hace en aquel. No. ¿Qué hizo Jesús con nuestra vida? ¿Cómo nos salvó? ¿De qué manera nos viene redimiendo Jesús? Porque somos el pueblo de la nueva alianza, somos la iglesia. Hemos sido salvados, hemos sido restituidos en nuestra dignidad. Todos somos bautizados. Y entonces, que se nos note, que verdaderamente se nos note, que podamos ser el pueblo de la nueva alianza, pero porque vivimos conforme a esa esperanza que Jesús ha puesto en nuestro corazón. No nos hemos hecho nosotros vanas ilusiones. Es Jesús quien nos dio motivos para la alegría, la esperanza, para la confianza y en definitiva la vida eterna. Por tanto, ser misionero, el Evangelio de hoy termina de esta manera, ¿no? Hay que misionar entre lo propio. ¿Cómo? ¿Con largos discursos? No. Poniendo de manifiesto lo que Jesús hizo con mi vida. Porque eso es, en definitiva, lo que nos hace, a la larga, creyentes, pero por otro lado también nos hace a cada uno de nosotros creíbles, dignos de alegría y dignos de fe. Bueno, Cori, ¿cómo estamos de tiempo? Ya está, ¿no? Ya está, tenemos un minutito. Un minutito, Bueno, mañana pero vamos a ser más ordenados. no. Se compartió como se tiene que compartir. A veces no siempre nos pasa que, gracias a Dios, el compartir es abundante. Y lo importante de esto también, Padre, es que cada uno de nosotros pueda encontrar en la reflexión del Evangelio, rezando el Evangelio, por lo menos una pistita de por dónde Dios también nos quiere llevar en el día de hoy a compartir, porque esto no queda acá solamente en el compartir de la catequesis. Si tuvimos la gracia de poder descubrir eso que estamos llamados a anunciar, no lo guardemos o no lo dejemos solamente aquí, algunos se leyeron, otros no, sino que nos animemos a en este día compartirlo, porque tenemos seguramente en este metro cuadrado que muchos dijeron, fueron nombrando muchos lugares, muchos espacios y muchas personas. Bueno, la tarea es hacerlo concreto. Así que bienvenida sea la consigna y gracias por todos los mensajitos hermosos que hoy compartieron y que seguramente mañana seguirán llegando. Bueno, es así. Bueno, gracias Cori, gracias Diego que está en los controles. Nos volvemos a encontrar mañana hasta el sábado hoy, porque el sábado es palabras de vida, así que es continuado. Lo mío es así, o no nunca o es todo. Así que seguimos rezando por el padre Javier, que pueda estar bien él, que también en su descanso, en su retiro, en sus cosas, y haciendo algo parecido. Seguimos acompañando aquí desde la catequesis en Radio María Argentina. Nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la mañana puntual.
Y bueno, pensaba para cerrar, ¿no? Lo que hace que un sepulcro sea lugar de vida es que pasa Jesús. Bueno, pasó con nuestra vida, pongámoslo de manifiesto, compartámoslo y sobre todo que se nos note, que se nos note. Quizás mostrando un poco más los dientes en la sonrisa, dando razones de nuestra fe, de nuestra alegría, de que Jesús nos sana, salva, libera y hace posible el milagro. O sea, hasta mañana, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. Dios los bendiga y la Virgencita los guarde y los proteja. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas. Hasta aquí, Radio María presentó La Catequesis, una reflexión en torno al Evangelio del Día. Podés ver nuevamente este programa en YouTube o ingresando a nuestra página web, podcast La Catequesis. Para que mi amor sea decirte sí hasta